Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? En un ratito ya vamos a empezar. Lorita, por favor, de acuerdo a tu lista, ayúdame a ver quiénes están ya completos, o por lo menos, bueno, de todas maneras son 14. Vamos a esperar un ratito que lleguen por lo menos a la mitad, ¿ya? Está bien, Doc. Bien, chicos, del grupo 1 están. Levanten la mano, por favor, los del grupo 1. Araceli, Álvaro, 4. ¿Quién me falta? 3, solamente hay 3. A ver. Ya, a ver. Andrea Aquino. Estás. Carolina Cacasaca. ¿No está Carolina? Presente, Doc. ¿No estás en el grupo 1? Yo te tengo en el grupo 1. Sí, Doc, estoy en el grupo 1. Así como no estás con tu manito levantada. Álvaro Limache estás. Araceli Méndez. Ya. Entonces, chicos, empiecen ustedes, por favor. Les comparto la pantalla. Sí, doctora, por favor. Doctora, acabo de ingresar. ¿Será que me puede anotar o ya estoy atrasada? No sé quién eres. Estoy con la... Noelia Say. ¿Perdón?
Noelia Saikadoviri. Todavía no he llamado. Ya, empiecen chicos, por favor. Doctora, buenas tardes. Vamos a hablar nosotros sobre el músculo liso, la organización fundamental y las contracciones. Hemos tomado como ejemplo al tubo digestivo. Siguiente, por favor, doctor. Entre las estructuras principales a lo largo del tubo digestivo son la boca, la faringe, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto y ano. El duodeno y el yeyuno más el ilion forman parte del intestino delgado. El colon a veces recibe también el nombre de intestino grueso. Segregan grandes cantidades de HCO3 al duodeno y esta composición son las sales ácidas derivadas del ácido carbónico que contiene el anión carbonato. También existen órganos glandulares unidos al tubo, tales como, por ejemplo, las glándulas salivales y el páncreas. Va a continuar mi compañero. Buenas tardes, Doc. Yo voy a hablar sobre las funciones principales del tubo digestivo, que va a ser el almacenamiento, ya que el estómago y el colon van a almacenar la comida que vamos a digerir. Tenemos también la retención, que de esta va a aislarlo en una región y va a proporcionar la retención de los contenidos, y esto va a prevenir el reflujo. Entre otras, también tenemos la digestión y la absorción, y en el intestino delgado esta va a ser lo más importante, ya que el colon va a resolver la agua y iones para que no sean eliminados por el organismo. Y tenemos por último la circulación, que se va a transportar los nutrientes absorbidos a todo el organismo. Va a continuar mi compañero. Bien, hablando un poco de las células musculares lisas que poseen, son contráctiles, ¿no? Están formados por filamentos finos, también por filamentos intermedios, el cuerpo denso. Los filamentos finos, estos van a tener contenidos de actina, los filamentos intermedios van a formar parte del citoesqueleto, y el cuerpo denso pues van a ser análogos de los discos Z del músculo esquelético. Bueno, en sí el músculo liso está formado por fibras musculares lisas que corresponden a células uninucleadas delgadas. Bueno, cada fibra de esta va a medir de 200 a 500 micras de longitud y de 2 a 10 micras de diámetro. Estas células se organizan en grupos formando haces hasta de 1000 fibras paralelas rodeados por tejido conjuntivo. También hay dos capas concéntricas de músculo liso, que son la interna, que va a ser circular, y la más externa, que va a ser la longitudinal. Entonces, cada haz de estas fibras está separado por tejido conectivo laxo, ¿ya? La cual, pero en un punto de su formación van a formar el sinsitio, la cual la función como sinsitio va a tener diferentes funciones, tanto en el músculo liso longitudinal, que estas se van a disponer en haces y que se van a extender en sentido longitudinal en todo el tracto del aparato digestivo. Y el otro es el músculo circular, que estas se van a disponer rodeándolos, ¿ya? Las fibras musculares lisas se van a disponer desplazados una respecto a la otra, de manera que el extremo delgado de una fibra se va a ubicar, ¿no?, a la fibra vecina. En su parte ancha se va a disponer, se va a desplazar entre esta. ¿Ya? Entonces también las fibras musculares lisas se conectan mediante uniones en hendidura, por lo que las señales viajan con rapidez. Ya también otra de las características es el que las fibras musculares lisas tienen un núcleo, ¿no? Que se ubica en el centro de esta fibra, y los organelos citoplasmáticos se van a disponer, ¿no?, en la vecindad de los polos nucleares. Y el citoplasma va a estar ocupado por abundantes miofilamentos finos de actina y una proporción menor de miofilamentos gruesos de miosina, y un citoesqueleto de filamentos intermedios formados por
desmina. Voy a pasar la palabra a mi compañera. Doc, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a explicar la contracción del músculo liso. Esta va a empezar por una despolarización del axón terminal con la posterior liberación de neurotransmisores, que es la acetilcolina, el cual se unirá a sus receptores y dará paso a los iones de sodio y calcio, que despolaricen la membrana postsináptica. Después van a seguir el aumento de la concentración de calcio citosólico como consecuencia de la apertura de los canales de calcio. La liberación de este ion por parte del redículo sarcoplasmático. Después va a seguir el músculo liso. Este músculo va a carecer de troponina. En su lugar encontramos a la calmotulina y al caltesmo. Estas van a unir en 4 iones de calcio para poder activarse y forma el complejo calcio-calmotulina, el cual cumple 2 funciones. El complejo K-calmotulina se une al caltesmo en el filamento de actina y tropomiosina. Esta unión descubre los sitios activos en la actina. El complejo K-calmotulina se une también a la miosina quinasa de la cadena ligera, formado el complejo K-calmotulina MKCl, el cual fosforila una de las cadenas ligeras de la miosina. Esta después va a formar una cadena ligera de fosforilada. Esta adquiere su capacidad de ATPasas, que es adenosintrifosfatasa, y además se unen al sitio activo de la actina, produciendo la contracción muscular. Una sola molécula de ATP es necesario para unir y separar la cabeza de la miosina al filamento de la actina. Paso con mi siguiente compañera. Bueno, vamos a hablar sobre la relajación del músculo liso, que se produce ya sea como resultado de la eliminación del estímulo contráctil. Para provocar la relajación del músculo liso, después de contraerse, es preciso extraer los iones de calcio de los líquidos intracelulares. Esta extracción se consigue mediante una bomba de calcio que bombea los iones de calcio fuera de la fibra del músculo liso, fuera de la bomba de los... ¿Cómo era? Esta extracción se consigue mediante una bomba de calcio que bombea los iones de calcio fuera de las fibras del músculo liso, de nuevo al líquido extracelular o al retículo sarcoplasmático. Esta última requiere ATP. ¿Qué es ATP? Es la adenosintrifosfato. Además, también interviene la enzima miosina fosfatasa, la cual tiene un efecto contrario al complejo K-calmodulina, es decir, va a desfosforilar la cadena ligera de la miosina. Y eso sería todo, Doc. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta el curso? Carolina, estás con tu manito levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, es tu grupo. No, Doc, me olvidé bajar, lo siento. Ya. Bien. Ahora el grupo número 3. Grupo número 3, Gloria. A ver, levante la manito, Gloria, Joseph Bautista, Jesús Cárdenas, Giovanna Cori, Helen Pacuonto. 2, 4, 5. Solamente están 4. ¿Quién me falta? Gloria, Joseph, Jesús, Giovanna. Helen Pacuonto no está. Ya. Doc, está en sala, pero creo que no está atendiendo, creo.
A ver. Miraremos. Ah, sí, tienes razón. Bueno, ni modo. Ahora ya no está. Ya, exponen nomás, Glorita, por favor. Está bien, doctora. Ya. Ya les pongo su presentación. Ya, Ya. ahí está bien, ¿no? Ahora sí. Sí, ya. Buenas tardes, doctora, compañeros. Vamos a hablar sobre la contracción y la realización del músculo liso y también vamos a hablar de algunos puntos que son importantes de conocer, ¿no? Para empezar, lo que sería la exposición va a empezar mi compañero Josep y le paso la palabra. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, Buenas yo voy tardes. yo voy a hablar sobre el músculo liso. El músculo liso constituye en las paredes en casi todos los órganos huecos del cuerpo, excepto en el corazón. Su función del músculo liso varía dependiendo de los órganos en el que se ubique. Está compuesto de células y fibras de manera diferente al músculo estriado, al del corazón, extremidades y el tronco. Esta se ubica en los órganos de la cavidad abdominal y pélvica, que son los intestinos, bronquios, esófago, órganos del sistema digestivo, estómago, hígado, páncreas, vesícula y músculos de la cavidad pélvica, como el útero y la, la vejiga. Un ejemplo, como en el de la vejiga, en la vejiga tiene 3 capas musculares. Una capa externa o superficial que está formado por fibras musculares longitudinales y una capa media que está formada por fibras musculares circulares. Y por último, la capa interna o profunda, que también está formado por fibras longitudinales, al igual que la capa externa o superficial. Estas 3 capas musculares forman músculo de trusor, que cuando se contraen expulsan la orina y tienen como antagonista a los esfínteres de la útera. Bueno, volviendo con el músculo liso, sus fibras se contraen como una unidad al mismo tiempo que están organizadas en láminas o fascículos y están unidos entre sí mediante las uniones y hendiduras en sus membranas celulares, que están compuestas por músculos involuntarios que se encuentran en las paredes de órganos y estructuras, como el esófago, el estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos. Eso sería todo. Le paso la palabra a mi compañera. Gracias. Bueno, doctora, yo voy a hablar sobre la contracción del músculo liso. Se inicia cuando hay un aumento súbito en concentraciones de calcio intracelular producido por una estimulación nerviosa u hormonal, distensión de la fibra o cambios en su medio ambiente químico. Es importante señalar que el músculo liso carece del sistema de control de troponina, tropomiosina y en su lugar utiliza un complejo de calcio y calmodulina. La fuerza de contracción del músculo liso se da entre filamentos de actina y miosina. Eso sería todo, doctora. Voy a pasar la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, doctora, eso le tocaba creo que a Helen. Ya. Bueno, en el mecanismo de la contracción es importante conocer esto, ya que se va a hablar sobre la unión de los filamentos de actina y el aumento de la concentración de calcio del citosólico por disfunción de los canales de calcio, que estos viajan al interior de la célula
que es lo más primordial, lo principal, y también va por la liberación del retículo sarcoplástico. Esto obviamente tiene un orden, una organización, que como se puede ver en la imagen, lo que pasa es primero el aumento de la contracción, luego pasa ya a la unión del calcio con la calmodulina. Ya cuando este está unido, pasa también, no, ya cuando este llega a su unión de calcio, ¿no? Llega a la unión del complejo de calcio con la calmodulina, y esta es lo que hace la cadena ligera, que esta se va a activar para que la miosina, sinasa fosforila, de la cabeza pueda regular de la miosina, y esta pueda hacerse ligera en cada cabeza que vaya a pasar el potencial de acción, ¿no? Cuando la unión del filamento de actina vaya a suceder, se da recién el inicio del mecanismo de la cremallera, o como le dicen también, el ciclado de tirones intermitentes, y esto es lo que genera la contracción. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor, doctora. Doc, la próxima diapositiva, por favor. Ya, pasando a lo que serían los datos que ya les comentaba antes, que son importantes, que debemos conocer. Podemos hablar también de otros que no se incluyen acá, ¿no? En la, en la diapositiva, que cuando hay una alta contracción celular de los iones de calcio, permite que la contracción del músculo liso pueda suceder, porque cuando está disminuida, la contracción a veces suele interrumpirse. Ya antes, como habían mencionado mis compañeros en la anterior exposición, se necesita de una bomba de calcio, que esta expulsa iones de calcio para poder producir la relajación del músculo liso. Entonces, esa sería la acción lenta y que necesita de ATP. También el número de las cabezas que están unidas en el filamento de la actina, esta va a ser la que va a representar la fuerza estática de la contracción. Otras cosas que son necesarias saber sobre la contracción del músculo liso, es el periodo en el que va a estar latente, y va a ser en el que va a tardar el calcio en difundir hacia las células a través de sus canales el líquido el líquido extracelular. Bueno, en algunos ejemplos que podemos tomar va a ser lo de la acción del músculo visceral. También que estos que se producen en espiga, que es ya por la estimulación eléctrica hormonal sustancial de las transmisoras, y estas también pueden ser o en meseta. Aquí podemos ver el tiempo que va a durar, de 10 a 5 ms, o también puede ser el potencial de acción en meseta, que va a ser hasta 1 segundo. Entonces, el músculo visceral, en este ejemplo, va a ser necesitado de la despolarización de las 30 o 40 fibras musculares para que ocurra al mismo tiempo la generación de una contracción. Le paso la palabra a mi compañero, y la siguiente diapositiva, doctora, por favor. Bueno, doctora, yo voy a hablar sobre las vías nerviosas parasimpáticas, simpática y somática. En la parasimpática tiene un efecto que es la función de las vías. Esta medía la potencia excitatoria del músculo detrusor y reproducción y producir contracción mientras se relaja el cuello vesical de la uretra, facilitando la salida de la orina. En la simpática tiene un efecto de contracción en la base y de la uretra posterior, y secundariamente influye en la relajación de la vejiga, evitando la salida de la orina. En la somática es igual que la simpática, contrae el esfínter uretral y evita la salida de la orina. En las vías aferentes que intervienen en el proceso de la micción, tenemos a las fibras A delta. Estas son mielinizadas, responden a la distensión pasiva o contracción activa, encargadas de llevar la información sobre el llenado vesical, y su umbral de activación es de 5 a 15 milímetros de agua, ya que esta es la presión vesical a la cual las personas presentan el deseo de miccionar. Y las fibras tipo C, que tienen un umbral alto de mecánico, que estas no son mielinizadas, responden a la irritación química de
del urotelio vesical o al frío, y también son llamadas las fibras silenciosas. Y eso es todo. Bien, chicos, muchas gracias. A ver, ¿el curso tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, ahora el grupo 5. Está Montserrat, Charlene, Nicole Nayeli, Ruth Ríos, Juan Omar Rojas. Están los 5, perfecto. Entonces compartiremos. Eso es. Ya, empiezan por favor, chicos. Ya, buenas tardes. ¿Qué pasa, presentación? Sí. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la organización y contracción de los vasos sanguíneos. La siguiente, por favor, doctora. Bueno, como todos sabemos, un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón, cuya función principal es transportar nutrientes, oxígeno y desechos del cuerpo. Existen 5 tipos de vasos sanguíneos, los cuales son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre desde el corazón a los órganos, transportando el oxígeno y los nutrientes. Tienen las paredes gruesas y ligeramente elásticas, pues soportan mucha presión. Los músculos de sus paredes, que son el tipo de músculo liso, les permiten contraerse y dilatarse para controlar la presión arterial y cantidad de sangre que llega a los órganos. Las arteriolas son el resultado de las ramificaciones de las arterias. Estas conducen la sangre a los capilares. Sus paredes están formadas igual por músculo liso y son las que oponen mayor resistencia al flujo sanguíneo. Esta constricción sirve para reducir la presión de la sangre al entrar en los capilares. Los capilares son vasos de paredes muy finas que comunican las arteriolas con las vénulas. Se caracterizan por el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas en los tejidos. Las vénulas son las que recogen la sangre de los capilares y estas poseen las mismas capas que las venas, que son la túnica externa o adventicia, la capa media y la íntima o el endotelio. Y las venas llevan la sangre desde los órganos y los tejidos hasta el corazón. Estas transportan la sangre desoxigenada. Voy a pasar la palabra a mi compañera. Me toca exponer las células musculares lisas vasculares. Las capas de las células musculares lisas conforman las paredes numerosas de órganos y tubos en el organismo, incluyendo así lo de los vasos sanguíneos. Las células musculares lisas vasculares carecen del patrón estriado en bandas que se observa en el músculo cardíaco y el esquelético. Estas reciben inervación neural del sistema nervioso autónomo. El fenotipo contráctil del músculo liso está regulado por hormonas capaces de actuar mediante mecanismos autocrinos o paracrinos, así como señales físicas y químicas locales. Las células musculares lisas vasculares pueden desarrollar contracciones tónicas y también fásicas en respuestas a cambios en la carga o longitud, independientemente del estímulo. Estas células utilizan interacción de actina y miosina para desarrollar la fuerza, donde iones de calcio son responsables del inicio de la contracción. Eso es todo, doctora. Va a exponer mi siguiente compañera. Gracias.
Bueno, doctora, a mí me ha tocado exponer la estructura de pared de los vasos, pero como dijo mi compañera Charlene, principalmente generalmente su estructura se va a conformar por los tres tipos de túnicas, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventista, como se ve en la imagen de la izquierda, la primera imagen de la izquierda. Bueno, pues la estructura de pared de los vasos sanguíneos se va a formar por esta túnica adventista, porque esta va a hacer que circule los vasos sanguíneos. También se va a formar por un lumen, que este lumen es el interior, el que va a estar ubicado en el interior del vaso, es el espacio central de una arteria o vena donde fluye la sangre. Luego esta pared esta pared de vasos sanguíneos, perdón, se va a formar por arterias, venas, vasos capilares y vasos linfáticos. Pero a su vez en la estructura anatómica de los vasos sanguíneos, las arterias poseen una prominente capa de fibras musculares y elásticas que le confieren las propiedades mecánicas propias de sus funciones. Además es importante que veamos que también estos vasos sanguíneos van a tener un diámetro, que es un factor determinante en el flujo sanguíneo, como se ilustra en el esquema de la derecha, el último dibujo de la derecha. Para una misma presión de un punto de entrada de flujo alcanzado, en cada caso va a depender el diámetro del vaso elevado de la cuarta potencia. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, primeramente, buenas tardes. A mí me tocó la función de vasos, que es un tubo a través del cual la sangre circula por todo el cuerpo. Los vasos sanguíneos transportan sangre y, bueno, las arterias transportan sangre desde el corazón, las venas llevan la sangre de regreso al corazón y los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, para continuar con el tema, voy a hablar sobre la contracción de los vasos sanguíneos. Bueno, la contracción, o también llamado vasoconstricción, se denomina al estrechamiento de los vasos sanguíneos, es decir, a la disminución de su diámetro. Es el fenómeno contrario a la vasodilatación, la cual consiste en el aumento del diámetro de un vaso sanguíneo, el cual aumenta la resistencia al paso de la sangre. Y por lo tanto disminuye el flujo de sangre en el vaso afectado. El organismo provoca vasoconstricción de forma automática al aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, la cual promueve la contracción del músculo liso situado en la pared del vaso sanguíneo, la cual provoca su estrechamiento. También se puede producir vasoconstricción con el empleo de determinados medicamentos, los cuales son llamados vasoconstrictores. Aquí un ejemplo puede ser la adrenalina, otro puede ser la cafeína y la cocaína. Eso es todo, doctora. Gracias. Bien, chicos, muchas gracias. Como han visto, ya nos queda poco tiempo de esta reunión, nos queda solamente 5 minutos. ¿Hay alguna duda que tenga el resto del curso? A ver, Juan, Nicole. Tienen que estar con las manitos levantadas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, ni bien termina esta reunión, inmediatamente ingresamos y va a empezar el grupo número 2. Así que, por favor, los integrantes del grupo número 2, a ver, está Dana Acarapi, levanten la mano, por favor, del grupo 2. Daniel Álvarez. ¿Dónde estás? Fabiola Bayón, Fernanda Fernández y Celina Mamani. ¿Quiénes están? ¿Quién me falta? Celina, Fabiola, Fernanda, Daniel. Danae no está, ¿no? Danae Acarapi. Bien. Entonces, por favor, ustedes 4 ingresan ni bien termine esta reunión.
para la siguiente. Por favor. Ya, chicos, nos vemos deme un minutito, por favor.